trazo del camino y establecer todas estas características que se deben de tomar, tanto topográficas, hidráulicas, hidrológicas, etcétera, etcétera, ambientales. Ok, otro de los factores que influyen, aquí son varios factores que van a influir en nuestro diseño, pues ya hemos visto el tipo de vehículo, el volumen de tránsito, la clasificación del tránsito, los pesos, dimensiones, TDPA, los ejes equivalentes, velocidad del proyecto, la topografía, el nivel de servicio que se quiere ofrecer. Obviamente siempre empezamos con un nivel de servicio alto para que esto en la vida del horizonte del proyecto pues se vaya adecuando a un nivel de servicio que no lleguemos a tener como una imagen, una inmovilización total, sino que tengamos una fluidez de acuerdo a nuestros estudios. ¿Ok? Además, obviamente en cuestiones de los costos también van a influir de manera bastante fuerte en determinar cuál va a ser el mejor proyecto, aunado también, como ya hemos dicho, a la seguridad y a los factores sociales y ambientales. Ok, para el estudio de esto, pues ya habíamos dicho, el tránsito diario promedio anual y todo lo que nos va a determinar esta situación, lo que se va a generar, el aforo, bueno, todo esto ya lo hemos comentado para que sea la mejor opción de nuestro proyecto y llegar a lo que le vamos a llamar el anteproyecto geométrico. Entonces, todo esto, ya que tengamos la mayor cantidad de información, pues iríamos ya a establecer la primera parte, que sería el anteproyecto. Todavía no podemos decir de un proyecto final hasta que no veamos todas las variables que nos van a, que tenemos para poder establecer el mejor proyecto ya final. Pero hay que analizarlo primero desde el anteproyecto, qué es lo que yo tengo, y ya después pues ya manejarlo correctamente. Ya empezaríamos a ver situaciones más definidas de lo que ya hemos nosotros calculado de manera, pues de manera separada. Ahora sí vamos a empezar a trabajar de manera integral, conjunta con todas las informaciones necesarias. Bueno, tenemos el anteproyecto geométrico, donde nosotros vamos a definir, basado en las normas de los alineamientos, tanto vertical como horizontal, cuál sería la mejor opción en nuestro trazo definitivo. ¿Ok? Ya tenemos datos de las características del tipo de camino, las características de distancias de visibilidad, cuestiones de todo tipo. Además, ya tenemos la topografía, cómo va a ser, ya tenemos nuestras curvas de nivel, etcétera, etcétera. Entonces empezaríamos a trabajar lo que sería nuestro eje del camino o centro de línea, como ya habíamos comentado, para poder ir ya definiendo, pues desde las características topográficas, así como los elementos necesarios para establecer las partes que componen nuestro proyecto, las curvas, tangentes, ampliaciones, sublevaciones, etcétera, etcétera. Derivado de este estudio y viendo ya el alineamiento horizontal, nos maneja que en algunos casos se deben de utilizar curvas inversas. Vamos a ver qué significa eso, que pues, justamente ya tuvieron topografía, ya saben algo de esto. Y además deben de evitar curvas del mismo tipo, que sea de manera sucesiva, o sea, que de una curva siga otra curva y otra curva, pero en la misma dirección.
Porque tenemos curvas sucesivas, como estamos viendo aquí en la imagen, una curva a la derecha y después viene una curva a la izquierda. O sea, eso no lo podemos evitar. Pero tener una curva y después hacer otra curva, evitarlas. No quiere decir que no las podamos hacer. Sí se pueden hacer dependiendo de la topografía, pero hay que evitar curvas sucesivas en la misma dirección. Otro que se tiene que evitar, tangentes o rectas muy largas que provocan también problemas de seguridad y de conducción principalmente. Entonces ya nos están diciendo algunas características que debemos de hacer, que debemos de evitar para todo esto. En el caso del alineamiento vertical, pues esto va también a tener varias restricciones. Lo primero que se debe de hacer es que tengamos un alineamiento vertical lo más apegado al terreno en el sentido de no tener grandes cambios de pendientes. Repito, depende mucho de la topografía, como dice ahí, limita mucho el desarrollo, pero para hacer una obra, una construcción de manera más económica, se plantea no tener cambios tan bruscos y que sea más apegado a el perfil del terreno natural. Claro, no es tan fácil en zonas montañosas, en zonas planas pues no hay tanto problema. Entonces hay que tener, como dice ahí, subrasantes suaves con situaciones de no cambios tan bruscos y también lo que nos dice evitar dos curvas verticales en el mismo sentido. Esto también es prioritario siempre y cuando estén unidas unas con otras. Si hay una tangente, pues esto dependerá del terreno. Evitar también situaciones de pendientes o rampas de mucha longitud. Como vemos aquí en la imagen, tenemos que tienen una pendiente, después se baja un poco la pendiente y se vuelve a subir. ¿Ok? Si nosotros manejáramos una pendiente desde el punto inicial hasta el punto final igual, pues estaríamos incurriendo en problemas de ascenso y de descenso y sobre todo de situaciones de pérdida de tiempo por cuestiones de aminorar mucho la velocidad de proyecto o del vehículo, más no del proyecto del vehículo. Entonces, hay que ser pendientes, hacer un descanso, vamos a decir, y después volver a retomar la pendiente que traíamos anteriormente. Algo similar como no tener escaleras en una casa con tramos muy largos. Siempre se busca tener un escalón para poder continuar y esto evita situaciones de seguridad y cansancio, ¿no? Determinar tramos de rebase en condiciones extremas, esto también se tiene que buscar una vez que se haga. Estamos hablando de anteproyecto, ¿eh? Apenas estamos marcando rayas, todavía no hay ni cálculos de nada, simplemente líneas manifestándose valores que nos recomienda la normatividad o el manual de construcción. Ok, bueno. Entonces ya se empezó a hacer los primeros trazos, se vieron varias opciones, se vieron varias situaciones de trazos y entonces se hacen las plantas, digo, los planos, perdón, 1 a 2000 con curvas de nivel a cada 2 metros, la planta y el perfil va a tener una escala 1 a 2000 horizontal y 1 a 200 vertical. Esas son las escalas que se utilizan para los planos. Esas son las escalas que debemos de utilizar para dibujar nuestros planos. Además, se establecen planos por kilómetro. Planos por kilómetro. Como ya se hacen de manera digital, se establecen que se deben de realizar planos por cada kilómetro que estemos nosotros construyendo o diseñando. Entonces, esto es importante para que pues ya sepamos cuáles son las escalas y cómo se va a componer. Ok, la Secretaría tiene ya documentación donde nos está indicando
los planos, cómo se deben de presentar y las escalas, todos los requisitos que se deben de tener para poder elaborar de manera correcta estos planos. ¿Ok? Les voy a enviar este documento, vamos a verlo, donde se establecen la conformación de los planos. Estos se hacen tanto para lo que sería el anteproyecto y el proyecto. Entonces van a presentar obviamente planos de proyecto. Entonces aquí se establecen que deben ser planos por kilómetro, contendrá la planta y el perfil, movimiento de terracerías, cantidades de obra conforme al tipo de plano. Ok. Bueno, aquí viene todo lo que se tiene que presentar, el alineamiento vertical, y aquí vienen, estos serían los planos que se presentan por kilómetro. Todo eso que ven dibujado aquí lo van a tener que realizar. Esto sería el plano de planta con todas las características de las curvas, todos los PI, los PC, los PTB, los PCC, en fin, lo que se requiera dependiendo de la topografía, indicando los bancos de nivel, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que presentar. Además, el corte de la sección tipo, de acuerdo al tipo de camino, con sus acotaciones correspondientes, referencias de trazo. Todo esto, obviamente, ya se establece en un software donde me va dando toda esta información. Aquí el objetivo de esto, obviamente esto ya lo hace la máquina, es que nosotros le podamos dar la información correcta de acuerdo a estos datos. Entonces aquí vienen las referencias del trazo, todo esto se tiene que obtener de campo, obviamente nosotros ahorita no lo vamos a tener porque pues, obviamente no estamos haciendo un trabajo ya en el campo, donde se establecen las referencias para encontrar los puntos y después se vaya a hacer el trazo definitivo. Esto sí se puede hacer, el PC y el PT de nuestras curvas con los cadenamientos y la ubicación, ya sea, principalmente se manejan en coordenadas, ¿verdad? Esto ya se manejan en los planos de cada uno. Y aquí nos está diciendo que en este plano solamente tiene una curva, si lo vemos aquí, esta pequeña curva que tenemos acá, aquí nos los maneja, en qué kilometraje está, el delta de nuestra curva, el grado de curvatura, radio de curvatura, la subtangente, ya sea de la espiral, y la longitud de curva. Todos estos datos van saliendo del cálculo. Y también los movimientos de terracería. Bueno, aquí está la planta, con el ancho y aquí ya tendrían que irse viendo las ampliaciones y todo lo referente a el trazo. Y aquí ya viene el perfil. Aquí estamos viendo el perfil, donde tenemos obras de drenaje de diferentes tipos y cómo está haciendo el terreno natural. Y la línea roja es el nivel subrasante. Recuerden, nosotros diseñamos en nuestro proyecto geométrico a nivel subrasante. Ya el nivel rasante dependerá del cálculo del diseño de pavimentos. Eso es otra cosa. Pero se establecen las curvas verticales, el PCB, el PIB, el PTB, consolidación, los datos y los cadenamientos. Y lo que estamos viendo aquí de estos dibujitos, pues es el análisis del movimiento de tierras que se tiene. Y aquí están los movimientos de tierras o de terracerías. De dónde a dónde, cuánto es el volumen, dependiendo del estudio de mecánica de suelos que se tenga en el lugar, y todos los sobreacarreos y acarreos, desviaciones en caso de desperdicios, en caso de préstamos, etc. Todo esto se tiene que calcular. Bueno, lo vamos a hacer. Nosotros ahorita no vamos a utilizar ningún software, lo vamos a hacer todo manual, vamos a sacar todos estos dibujitos, y ya después, si tienen el software, que esto viene siendo en el Civil CAD, teniendo el
vamos a ir el software para la ST, pues aquí no los puede dar, ¿no? Ok, aquí está la elevación de la subrasante, el tipo de obra de drenaje, en dónde está, es un tubo de concreto de 105, 105, ok, un tubo de lámina, un puente, y se van estableciendo todo está en el plano. Aquí está la estratigrafía y clasificación. Entonces aquí nos dice suelo vegetal, despalme 100, definido arcilla arenosa, color café rojizo, de alta plasticidad, consistencia media y húmeda, es una CH, compactado en su coeficiente volumétrico al 90%, 95% va a ser el coeficiente de variación volumétrica, al 90%, punto 95 al 95, todo eso se calcula para poder determinar la cantidad de material que tenemos. Y después vendrían ya lo que sería la sección tipo, cuánto es el tránsito diario promedio que se tiene, el tipo de carretera. Bueno, aquí ya serían los porcentajes de vehículos en el año 2010, cuántos de A, cuántos de B, cuántos de C, tipo de carretera, curvatura máxima, ancho de corona. Esos son los datos de proyecto. Velocidad de proyecto 110 kilómetros por hora. Pendiente gobernador a 240, ancho de calzada 7, pendiente máxima. Todos estos datos nosotros los obtenemos de la tabla y de nuestro análisis, la sección tipo, para identificar lo que sería el ancho total de la longitud del derecho de vía, ¿ok? ¿Cuántos metros van a ser? Entonces tengo 40 hacia la derecha y 40 digo 20 a la derecha y 20 a la izquierda, y eso es lo que sería el derecho de vía. Las cantidades de obra, aquí esto también lo tenemos que analizar, tenemos que ver cuántos son de despalme, etcétera, etcétera, para que con estos datos hagamos el presupuesto. Si no tenemos datos ya de manera cuantificada, no podemos hacer ningún cálculo de ningún costo para hacer todo esto. Bueno, aquí está todo esto y bueno, ya aquí está. Este sería vamos a decir, el plano principal que se maneja, pero tenemos para planos, aquí tenemos otro, ¿ok? De otro kilometraje, y tenemos también planos de acuerdo a lo que serían las, ya un poquito más sofisticados, donde podemos tener imágenes satelitales y hacer todo el estudio correspondiente a estos planos que nos maneja la Secretaría. Aquí vienen todo lo que se tiene que hacer, hay que leerlo para poderlos entender. Además, estos planos son los que se presentan, pero también lleva el otro plano de las secciones transversales. Ese sería otro plano donde van a venir las secciones transversales para calcular los movimientos de tierra. Bueno, les voy a enviar el documento de los planos para que lo tengan y lo puedan observar para conocer principalmente cómo se elaboran y las escalas con las que se presentan. Una vez que se haya determinado todo lo correspondiente a nuestras curvas, situaciones de verificación de longitudes, etcétera, etcétera, donde se hizo un trazo preliminar de la ruta, se va a analizar en gabinete, se establecen las correcciones que se tengan que elaborar para que después se vuelva a llevar la información a campo, se haga ya el trazo propuesto para determinar lo que serían todos los aspectos de diseño. Una vez que se realice ese análisis, se vuelve a checar para llegar a establecer el trazo definitivo. Una vez que se hayan elaborado todas las correcciones de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que se vaya encontrando en el terreno. Hay que revisar situaciones de uso de suelo, hay que revisar situaciones que ya habíamos comentado,
de zonas totalmente protegidas, zonas protegidas, etcétera, etcétera. Y después aspectos topográficos, aspectos de diseño, aspectos de distancias, etcétera, etcétera, para establecer ahora sí ya mi proyecto final con mi trazo definitivo. Y ahora sí, empiezo a trabajar con lo que serían los datos para elaborar el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical, así como las secciones transversales. ¿Ok? Todo esto, afortunadamente, actualmente ya existe el programa de diseño y se alimenta este programa y sale el resultado. Pero muchas de las veces los resultados que se pueden obtener pueden contener errores, los cuales tenemos que analizar de manera manual para hacer la modificación correcta. Una vez que se hace el proyecto, como cualquier proyecto de cualquier tipo de obra, ya en la ejecución pues van a salir algunas situaciones no previstas, las cuales se tiene que hacer la corrección, pero ya en el lugar. Ya no se puede hacer una nueva proyecto debido a que pues ya se tiene la mayor cantidad de avances en el caso de que se tengan 2 frentes o 3 frentes, dependiendo del constructor. Bueno, entonces el proyecto ya va a ser elaborado determinando todas las características que se deban de presentar ante el constructor. Planos, especificaciones, documentos, entre mayor información es mejor. ¿Ok? Toda la información de carácter geotécnico, toda la información hidrológico, hidráulico, movimiento de tierras, tipo de materiales, corte, dónde se van a estar los bancos, toda la información para que el constructor lo pueda hacer y no tenga problemas de estar haciendo pues investigaciones que provoquen tiempos los cuales pues, no están incluidos dentro del presupuesto. ¿Ok? Hay que saber cuánto desmontamos, cuánto se corta, cuánto se terraplene, cuál es la subrasante, en dónde están los bancos, la distancia. Son muchos puntos que se tienen que analizar para establecer mi diseño correcto. También lo que corresponde a obras de drenaje. Uno de los factores principales en la construcción de un camino es establecer correctamente las obras de drenaje y sobre todo el análisis de los escurrimientos que puedan suscitarse en esta zona y que se construyan obras de acuerdo a esos escurrimientos. Sabemos que pueden existir situaciones no controlables, como por decir huracanes o tifones o alguna situación de precipitaciones que no son típicas, como sean, es que viene una situación atípica, bueno, no la podemos controlar en el medio ambiente y entonces, basado en los estudios anteriores, pues tenemos que hacer obras de drenaje de acuerdo a estos estudios o esta información que se tiene de las precipitaciones y de los tipos de obras que se van a utilizar. Recuerden que muchas de las veces nosotros analizamos todos estos escurrimientos con condiciones de terrenos que tienen cultivos, etcétera, etcétera, pero o que tienen bosques, pero a la mera hora se quita el bosque y se vuelve de cultivo, pues ya la absorción del suelo va a ser menor o situaciones de ese tipo que provoquen mayor concentración de agua y mayor escurrimientos. Entonces, todo lo que se aprendió en hidráulica, pues se tiene que manejar aquí para determinar correctamente esto. Bueno, tenemos también la norma, la del proyecto, la 20413, donde vienen los criterios básicos de el diseño vial. Entonces, también hay que determinar esto para poder establecer
correctamente este tipo de dato que nos dice. Entonces, nos dice ahí la norma CAR 20413, que es la de obras de drenaje y subdrenaje. Ahí viene para proyectos de obras menores y establecer pues las características. Vamos a ver esa norma, ahorita nada más así para ver qué es lo que nos dice. En este caso voy a ponerlo, permítanme. Vamos a poner lo que sería esa norma y ahorita nos regresamos a ver esta situación. Bueno, la norma es la norma CAR 401-001-16. Ya está actualizada, yo tenía otro número, ya la actualizaron para 2016 y vamos a ver qué es lo que nos dice esta norma. Esta la vamos a ver ya cuando estemos viendo lo que sería drenaje. Ahí sí lo vamos a determinar de manera más precisa esta norma. Entonces, vamos a ver rapidísimo qué dice esta norma. Dice aquí, proyecto de drenaje y subdrenaje, proyectos de obras menores de drenaje, ejecución de proyectos de obras menores, y aquí establece, pues, de qué se trata, para determinar mediante la aplicación y recopilación de todos los datos de topografía, análisis hidrológicos e hidráulicos, de acuerdo a la zona donde se va a construir, el tipo de drenaje menor, no estamos hablando de obras de gran tamaño, que serían puentes o cualquier otro tipo de obra más grande, sino que estamos hablando de alcantarillas, de lámina corrugada, de polietileno de alta densidad, que son las que se están utilizando actualmente, bastante buenas y mucho más fáciles de construir. Alcantarillas de losa de concreto hidráulico, dependiendo de las longitudes. Todo esto va a depender del escurrimiento, alcantarillas de cajón, de bóvedas. Y aquí ya vienen algunos requisitos del proyecto, el estudio de suelos y ya información pues, más puntual para poder establecer una correcta obra de drenaje. Elaborar todo esto. El cálculo de los escurrimientos y todo lo referente a situaciones de cantidad de agua se realizan con cualquier tipo de programa de cómputo. No tiene una restricción, en este caso, elaborar bajo programas de cualquier tipo. No hay uno que diga, tienes que usar. No, pueden usar el que sea para establecer. Obviamente nos recomiendan los mejores para que tengamos mejores resultados. Entonces, en el caso del proyecto que nosotros estamos haciendo, pues, como dijimos, hay que incluir toda la información necesaria para poder elaborar un proyecto de manera satisfactoria. Ok, entonces, como ven, ya en realidad el proyecto pues lleva muchísima información que debemos de analizarla de acuerdo a lo que sería de manera totalmente pues necesaria y la que es lo que nos va a mandar todo, que es la topografía. La topografía es la que nos va a decir qué curvas, de qué tipo, cómo, pendientes. Entonces, eso es básico, saber topografía. Ok, aquí tenemos datos que nos han dado ya las manual de proyecto geométrico, que ya hemos comentado
de acuerdo a las características de las curvas. Bueno, en el caso ya de un camino, este se va a comprender de menor manera, de mayor manera en el caso de conocer cómo es una sección transversal, donde tenemos el centro de línea y cómo va a ser el comportamiento y los componentes que tiene un camino. Los componentes que tiene un camino principalmente son lo que serían las diferentes capas que se tienen, que serían las capas de terracerías y las capas de pavimento. Una vez conocidas estas capas, se van a determinar lo que serían, de acuerdo al tipo de camino, todas las consideraciones de la superficie de rodamiento, o sea, qué es lo que tenemos nosotros en la parte superior. La parte superior, en el punto más alto de nuestro camino, se conoce con el nombre de rasante. Esa es la rasante del camino, o sea, la altura máxima que va a tener un camino ya colocado sus superficies de rodamiento, ya sea concreto hidráulico o concreto asfáltico, con las dimensiones que debe de tener este camino de acuerdo al tipo de camino y de acuerdo a lo que sería nuestro tránsito diario promedio anual para poder establecer esto. Y aquí viene lo que serían los datos en la parte inferior. Aquí ya nos dice el ancho de calzada, el ancho de corona, el ancho de acotamientos, el ancho de la faja separadora central. Estas serían las dimensiones que va a tener mi camino y que las representamos en esta imagen. Entonces, me dan el ancho de corona que vale, vamos a decir aquí, tomando un tipo B, tipo B2. Entonces, en el caso del tipo B2, aquí está, es de 7 metros. ¿Ok? Entonces ya me dice que en la parte superior voy a tener 7 metros como ancho de corona. O sea, todo el ancho que va a tener mi camino es el ancho de corona. En este caso, tipo B, es 12 metros. Oh, se corre. Son 12 metros del ancho de corona. Pero ese ancho de corona quiere decir que tiene lo que sería el ancho de calzada, por donde van a ir los vehículos, y los acotamientos interiores o exteriores, si es que se tuviera una faja separadora central. Pero como es B2, estamos hablando que no hay ninguna faja separadora central, y entonces yo voy a tener un ancho de calzada, aquí ya me lo dice, de 7 metros. El carril, todo esto es en tangente, no es en curva. En curva va a ser modificado por la ampliación que ya ustedes calcularon. Entonces tenemos un ancho de calzada de 7 metros y nos dice que cada carril tiene ya por situaciones generales un ancho de 3,50. ¿Ok? Por eso nos da 7 metros. 3,50 para el lado derecho y 3,50 para el lado izquierdo nos va a dar el ancho de calzada con un acotamiento exterior que aquí nos dice que tenemos de 1 metro por cada lado y 1 metro a la derecha y 1 metro a la izquierda son 2 metros más 7 metros, nos dan los 9 metros del ancho de corona. Ahí está. ¿Ok? Y también nos puede decir, puede no tener acotamientos. Esto dependerá también de la cantidad de vehículos, la zona, tipo de terreno, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo yo mis datos de la situación de la superficie de rodamiento. 9 metros el ancho de corona. ¿Ok? Aquí va a depender si cómo va a tener, si va a ser en corte o va a ser en terraplén. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da el perfil del terreno natural, pero en sección. Este tipo de sección se llama sección en balcón, porque tenemos una zona en corte y una zona en terraplén. Esta es una sección en balcón. Aquí tenemos otra sección más grande,
es un camino A4 con una faja separadora central al centro, obviamente, y tenemos ahí, ahora sí, acotamientos internos y acotamientos externos. Estos serían los diferentes tipos de caminos. Ok, entonces aquí tenemos, por decir, aquí lo manejan una 2, aquí manejan una 4 y existen, dependiendo también de la topografía, caminos que no están unidos el lado izquierdo y el lado derecho. Están separados. Esto es por cuestiones del terreno natural. Y entonces a este tipo de camino se le coloca una S al final del tipo que se esté analizando. Este es un camino A4S, quiere decir que está separado dos carriles por un lado y los otros dos carriles por otro lado. Esto dependerá de la topografía y de las características que tenga esta misma topografía. Un ejemplo de esto es la carretera México-Querétaro, en donde tiene un tramo que va por un lado y el otro por otro lado, así mismo como la carretera que va a Orizaba, ahí en las cumbres. No van los dos unidos, sino uno va por un lado y otro va por otro lado, y simplemente se le va a colocar una S para identificarlo. Este tipo de sección, hemos visto puras secciones en balcón. Si tuviéramos corte en un lado, permítanme, están tocando, un momentito. Ok, ya estamos aquí de regreso. Y entonces, este tipo de sección, ya habíamos dicho, es en balcón. Si tuviéramos corte en los dos lados, en el lado izquierdo y el lado derecho, se llama sección en corte. Y si tuviéramos solamente lo que sería en terraplén para los dos lados, se llama sección en terraplén. Serían los tres tipos de secciones más comunes que se tienen. Bueno, pues, tres tipos, que sería en terraplén, en corte y en balcón. Son los tres tipos de secciones transversales. Esto lo vamos a ver ya cuando estemos analizando secciones transversales. Esto es para saber las características que va a tener mi camino de acuerdo a mi dimensionamiento que me lo están manejando en el manual de proyecto geométrico. Aquí me están diciendo lo que sería el ancho de calzada, el ancho de corona, y entonces con estos datos yo establezco qué va a suceder y lo voy a manifestar tanto en planta como en las secciones transversales. Entonces es necesario conocer todos estos datos para poder elaborar todo esto. Ok, bueno, le vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana vamos a empezar a calcular, y aquí sí ya es la actividad más fuerte. Vamos a calcular, o vamos a decir cómo se calculan las curvas horizontales y empezaríamos con el alineamiento horizontal.
Ok, entonces para el día de mañana sí vamos a requerir que tengan ustedes, ya sea que utilicen el AutoCAD o su hoja con sus reglas, sus escuadras y su transportador para medir ángulos. Vamos a empezar a trabajar el alineamiento horizontal, dibujando en primera instancia lo que sería una planta de manera, vamos a inventarla y después vamos a diseñar curvas. Cómo quedarán las curvas y las vamos a dibujar. Vamos a aprender, bueno, yo creo que ya lo saben, cómo se trazan las curvas ya en el campo y cómo es su situación ya de establecer de acuerdo al ancho, de acuerdo a la sección transversal más bien, que viene siendo el ancho y todos sus datos, cómo sería ya el cálculo de las ampliaciones de la curva. Primero manejamos tangentes, después de las tangentes nos vamos a las curvas y después en las curvas vamos a ver los diferentes tipos de curvas que se dibujan, más bien que se utilizan para el trazo, desde curvas simples, curvas compuestas, curvas con espiral de transición, etcétera, etcétera, para después ir a las ampliaciones del ancho de cada carril para la circulación de nuestro vehículo de proyecto. Ya vamos a empezar a utilizar toda la información tenida anteriormente para aplicarla ya en el trazo de nuestro camino. Entonces, mañana su AutoCAD, obviamente que sepan manejarlo, y obviamente si no lo tienen, pues a mano se va a hacer todo esto. ¿Ok? No se recomienda tanto que sea Excel porque ahí no podemos trazarlo, tenemos que hacer, que también se puede utilizar, pero es mucho más complejo. Sí vamos a utilizar el Excel para hacer cálculos. Para hacer trazos, también se puede hacer el trazo de la curva, pero para ya hacer un plano, pues sí es más complicado. Pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Mañana empezamos a trabajar. Importante que estén haciéndolo porque esto es, no podemos ir haciendo muy poco a poco, sino que esto es mucha talacha. Y entonces se van retrasando, se van quedando y ahí sí ya no tenemos forma de recuperarlos. ¿Ok? Pues vámonos, si no tienen alguna pregunta, nos vemos el día de mañana. ¿No? Gracias, Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.